no era mi hija. Siempre pensé que el miedo real era irracional, que estaba en la cabeza. Hasta que conocí algo que se metió en mi casa con la cara de mi hija, y no era ella. Todo comenzó una madrugada de marzo. Eran las 3:47 de la mañana, lo recuerdo exacto porque el reloj digital del microondas parpadeaba en rojo cuando bajé a la cocina a tomar agua. Lo raro fue que la luz del baño estaba encendida. No había nadie más despierto, o al menos eso creía. Al principio pensé que quizás Sofía, mi hija de 8 años, se había levantado al baño. Caminé hacia el pasillo con cautela para no asustarla. Pero cuando llegué a la puerta, escuché como alguien hablaba. Susurraba algo rápido, en voz baja, como si estuviera repitiendo una oración o un conjuro. Y no era la voz de mi hija. Sonaba, más profunda, como una imitación forzada. Golpeé la puerta. ¿Sophie? Silencio. ¿Todo bien? Pregunté, forzando la tranquilidad en mi voz. Entonces, sin girar el picaporte, la puerta se abrió lentamente. Y allí estaba ella, parada en medio del baño, completamente vestida, con los pies descalzos y mojados, como si hubiese salido de una tormenta. Me miraba sin expresión. Sus ojos, que normalmente eran vivaces, tenían una oscuridad vidriosa, vacía. Su boca temblaba apenas, como si estuviera murmurando algo que ya no podía oír. ¿Qué haces despierta?, le pregunté. ¿Tuviste una pesadilla? Sofía no respondió. Solo caminó lentamente hacia su habitación. Cerró la puerta. Yo la seguí, un poco desconcertado, pero no quise presionarla. Pensé que quizá estaba sonámbula. A la mañana siguiente, le pregunté si recordaba haber estado en el baño. Me miró confundida. No, papi. Anoche dormí todo. Soñé con mamá. Mi esposa murió en un accidente 2 años antes. Desde entonces, Sofía a veces soñaba con ella. Pero lo que dijo después me dejó helado. Estaba con ella en la playa. Pero no tenía cara. Tenía mi cara, pero como vieja. Y me decía que tenía que regresar. No supe qué decir. La abracé y traté de sacarlo de mi mente. Pero esa fue la primera noche. No la última. Las cosas empezaron a empeorar. A partir de esa madrugada, cada noche, sin excepción, encontraba a Sofía fuera de su cama. A veces en la sala, de pie, mirando por la ventana sin parpadear. Otras veces en el pasillo, murmurando palabras incomprensibles. Un par de veces, incluso la vi acariciando la puerta del armario de su madre, que aún no me había atrevido a vaciar. Lo más inquietante era que cada vez que le preguntaba qué hacía, me respondía lo mismo. Yo no fui. Y cuando le decía que la había visto, su rostro se llenaba de miedo. Pero no del tipo de miedo infantil, no. Era un miedo adulto, consciente, como si ella misma supiera que algo estaba mal dentro de ella. Una noche, decidí quedarme despierto. Me senté en el sillón con una taza de café y esperé. A las 2:33 de la mañana, escuché el crujido de la madera. Era la puerta de su habitación abriéndose lentamente. Me escondí un poco tras la penumbra de la lámpara del comedor. Y entonces la vi. Caminando descalza, en silencio. Pero había algo raro. Su andar era demasiado rígido. Como si cada paso fuera calculado. No era como camina una niña. Era como si su cuerpo estuviera siendo usado. Se detuvo frente al espejo del pasillo y empezó a hablar. No soy Sofía. No soy Sofía. No soy Sofía. Lo repetía una y otra vez. Me acerqué, sin poder evitar el temblor en mis manos. ¿Quién eres? Entonces, su reflejo, no respondió al mismo tiempo.
juro por Dios, lo vi. Su cuerpo giró para mirarme, pero el reflejo en el espejo tardó un segundo más en moverse. Y cuando lo hizo, sonrió. Pero ella no. Ella estaba seria. Me lancé hacia ella, la abracé, traté de despertarla, sacudirla. Cuando abrió los ojos, gritó con un terror absoluto. Me empujó y corrió a su cuarto, llorando. Y yo me quedé temblando frente al espejo, que volvió a la normalidad. Empecé a investigar. A buscar respuestas. No le dije nada a nadie. No quería que me creyeran loco. Pero una noche, encontré algo enterrado en su habitación. Literalmente enterrado. Estaba limpiando debajo de su cama cuando noté que una de las tablas del piso sonaba hueca. La levanté y allí estaba, un pequeño saquito negro de tela, como un amuleto, amarrado con un hilo rojo. Dentro había uñas, pelos, y una foto de Sofía recortada, con un símbolo dibujado en tinta negra sobre su rostro. El símbolo era un círculo roto por la mitad, con líneas hacia afuera, como una grieta. Sentí un vértigo en el estómago. No podía entender cómo había llegado eso allí. Mi hija no tenía acceso a ese tipo de cosas. Esa noche, decidí quedarme con ella en la habitación. Dormí en un colchón a su lado. A las 3:11 de la mañana, me desperté por un sonido gutural. Como un susurro saliendo de la pared. Me giré. Y Sofía no estaba. Me levanté de golpe. Escuché pasos en el pasillo. Corrí, y al dar la vuelta, la vi. En la puerta del cuarto de su madre. Tenía la mano extendida sobre la perilla. No entres ahí, le grité. Me miró, y me dijo. Ella quiere verme. Ella me llama cada noche. Pero cada vez está más vacía. Intenté abrazarla. Pero cuando la toqué, algo me empujó con una fuerza antinatural. Caí al suelo, golpeándome el hombro. Me levanté como pude, y ella ya no estaba. Fui al cuarto. Estaba vacío. Hasta que la vi. Sentada en la oscuridad. Frente al armario de su madre. Estaba hablando con alguien. Pero no había nadie más allí. ¿Con quién hablas? Le pregunté, con un nudo en la garganta. Y entonces dijo algo que aún hoy me persigue en cada rincón del pensamiento. Contigo, papi. Pero no tú de ahora. El tú que murió. Me la llevé de esa casa esa misma madrugada. Me hospedé en un hotel del centro. Al día siguiente, fui a una iglesia. Le conté todo a un sacerdote viejo que no me juzgó, solo escuchó. Cuando le mostré el símbolo del amuleto, palideció. Me dijo que era un sello de desdoblamiento, usado en rituales antiguos para vaciar cuerpos y dejar que otros seres los habiten. Como puertas abiertas. Y que probablemente Sofía había sido marcada por alguien. Alguien que quería usarla como canal. Le pregunté cómo era posible que eso hubiera entrado a mi casa. Me hizo solo una pregunta. ¿Dónde murió su esposa? Y entonces lo entendí. Mi esposa murió en esa casa. Cayó por las escaleras del segundo piso. Fue un accidente. Pero lo que no le conté al sacerdote fue que Sofía fue la única que estuvo con ella esa noche. Tenía 6 años. Nunca quiso decirme qué pasó. Pero algo me dice que esa noche se abrió una puerta. Desde entonces, vivo con Sofía en otra ciudad. Dejé mi trabajo, todo. Cada noche duermo con una lámpara encendida. Y reviso 1000 veces que ella esté dormida. A veces canta en sueños. A veces dice nombres que no conozco. Pero al menos, ya no se levanta. Pero hace 3 días, encontré algo debajo de su almohada. Otro saquito negro. Y cuando la confronté, solo dijo una cosa antes de volver a su voz infantil.
No soy Sofía. Sofía está adentro.